Amables oyentes, vamos a continuar con nuestras meditaciones acerca de las ciudades de refugio. Hoy vamos a leer en el libro de Josué el capítulo 20 y lo vamos a leer todo el capítulo, que tiene 9 versículos. Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Béser en el desierto. En la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. El Señor nuestro Dios añada su rica bendición a la palabra y al comentario que vamos a hacer de ella. Hay un texto que quiero añadirlo y agregarlo a esta porción. Es el de Juan 3:16, un texto conocido por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero referirme o sacar de este texto magistral, maravilloso, este texto del Evangelio, o en otras palabras, el Evangelio concentrado en este versículo. Todo aquel. Porque lo que vamos a ver en nuestra meditación de hoy es que tanto el judío como el extranjero que moraba en medio del pueblo de Dios, todo aquel que cometía sin querer un homicidio, como los que estamos analizando, todo aquel que sabía que la muerte le vendría por la venganza, tenía que huir, escapar a la ciudad de refugio. Todo aquel. Y estoy pensando en mis amigos oyentes. Todo aquel. Si no estás asilado, refugiado en Cristo, esta palabra es para ti. Todo aquel. A ese aquel eres tú, que debe venir a refugiarse en Cristo para ser librado de la ira venidera, de la condenación eterna,
para entrar en una relación preciosa de protección en el Señor Jesucristo, en una seguridad no temporal, sino eterna y para siempre. Acá tenemos en nuestra lectura la provisión magnífica y segura. Tenemos en nuestro pasaje bíblico leído las ciudades de refugio por nombre, distribuidas desde el punto geográfico de la tierra donde entraron los israelitas para heredarla. La distribución de estas ciudades las colocaba al alcance de todo aquel morador de la tierra, al alcance de todo morador, como el Evangelio del Señor Jesucristo, como Cristo es para todo aquel que en Él cree. No solamente las ponía al alcance de todo morador de la tierra, también tenía un fácil acceso, arreglado a propósito. Le fue dicho a Moisés que deben arreglarse los caminos que llevan a esas ciudades para que el que huya pueda huir para salvar su vida. El camino a Cristo está expedito. El camino al Señor está libre, como estaba el acceso arreglado a propósito, que favorecía la huida del homicida en caso fortuito, del homicida involuntario que huía a las ciudades de refugio. Fueron señaladas a cada lado del Jordán 3 ciudades, una al norte, otra al sur y otra en medio de las dos. El privilegio de refugiarse en ellas era extendido, como ya hemos dicho, tanto a Israel como a los extranjeros que habitaran entre ellos. Yo veo, amados oyentes, que todo esto provee una hermosa figura del Salvador del mundo, al alcance de todo pecador. Ahora, el significado de los nombres de estas ciudades que están registradas en este capítulo 20, en los versos 7 y 8, puede sugerirnos las múltiples bendiciones que el pecador salvado halla en Cristo su Salvador. He recurrido a un libro que es un diccionario con explicaciones de los significados de los nombres bíblicos. He recurrido a algunas versiones de la Biblia que tienen al final también un pequeño diccionario con el significado de nombres de personas, nombres de lugares, significado de esos nombres, significado de las montañas, significado de los ríos, a fin de buscar lo más acercado a la verdad que en esta ocasión quiero presentar. La primera que está mencionada en el capítulo 20, versículo 7, es Cedes, en Galilea. Cedes significa lugar santo o separado. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que en Cristo el alma cargada de pecados halla lo que dice en Zacarías 13, versículo 1. Halla el manantial abierto para la purificación del pecado y la inmundicia. La ciudad de refugio era un lugar santo, separado. Y el que entra por la fe y cree en Cristo, ha encontrado en Él el manantial abierto para la purificación de su pecado y de su inmundicia, como dice en Zacarías 13:1. La segunda ciudad mencionada es Siquem, que significa hombro.
Cristo es el Salvador omnipotente y lleva sobre sus hombros a la oveja hallada o encontrada, como dice en Lucas 15, versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. La pone sobre sus hombros con gozo. Siquem significa hombro. El pecador, todo aquel que cree en Cristo, está seguro en los hombros del Salvador. Y el Señor no la va a dejar hasta introducirla a la casa del Padre, donde disfrutará de una eterna dicha y felicidad. El gozo es del pecador que se arrepiente, como también del pastor que encuentra a la oveja perdida y extraviada. En el mismo versículo 7 de Josué 20 tenemos otra ciudad que es Hebrón. Hebrón, de acuerdo a los varios intérpretes que hay, a los varios exégetas de esta palabra, significa alianza, comunión, unión, etc. Es que el pecador, el alma, halla en Cristo un hogar, halla un amante seno donde recostar su cabeza, porque ha entrado en una hermosa relación de amor y comunión con el Padre y con su Hijo. Así dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 3. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Esa comunión no existe. Hay una barrera, hay una pared fuerte que el pecador no la puede derribar. Pero esa pared lo separa de Cristo, lo separa del Padre Dios. Pero cuando el pecador acepta por la fe la obra del Señor en el madero, entonces entra en una relación íntima, una relación de amor, una relación preciosa con el Padre y con el Hijo. En el verso 8 tenemos la otra ciudad, Béser. Béser estaba ubicada en el desierto. Curiosamente, Béser significa mineral de oro. Estaba viendo algunas traducciones de esta palabra y dicen que era una mina de oro. Seguramente en el desierto, en esa región donde era Béser, estaba erigida la ciudad de Béser, había oro. Era una mina de oro. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de las riquezas inescrutables de Cristo. Las riquezas inescrutables de Cristo en el desierto de este mundo, para nosotros los miserables pecadores. Dice en Efesios 3:8, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Yo me apoderé de esas riquezas. Las disfruto en la medida que tengo fe, las disfruto en mayor cantidad en la medida que me acerco a vivir una vida de preciosa relación con el Señor. Amigo mío, estas riquezas inescrutables del Evangelio de Cristo son para ti. Es triste decirlo, en el mundo material hay gente rica pero miserablemente pobre. Y hay gente materialmente pobre pero inmensamente rica. Dios nos ha hecho ricos porque nos ha dado las inescrutables riquezas de su evangelio y nosotros nos gozamos en esas riquezas espirituales. En ese mismo versículo 8 está Ramot, que quiere decir alturas. Y dice en Efesios 2:6, juntamente nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Hermanos, la vida espiritual tiene otra dimensión. La vida espiritual no está hecha para vivirla dentro de los términos, dentro de los límites de una vida sin Cristo que solo piensa en lo terrenal. Nuestra vida espiritual, que ya que somos de Cristo, debemos entender que el Señor nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Nuestra vida está arriba, escondida con Cristo. Y tenemos nosotros que disfrutarla, esa vida, acá, y para saber que cuando entremos a la presencia de Dios, la vamos a disfrutar en su verdadera dimensión, una vida vivida aquí ya en las alturas. Y la sexta ciudad era Golán. Esta palabra quiere decir destierro o círculo. Y estaba pensando, ¿de qué nos habla esto? Esto nos habla de nuestra separación para Cristo fuera del campamento. Estamos en el desierto. Para el mundo, para el hombre incrédulo, o cuando nosotros no éramos de Cristo, todo estaba aquí. Los placeres en las bebidas, en las fiestas, en los bailes, en los circos, en todo estaba el placer acá. Pero ahora en Cristo este mundo se ha convertido en un desierto, en un destierro para nosotros. Y por eso es que la palabra nos invita a salir fuera del campamento llevando su vituperio. Pero sabe, hermano mío, el destierro de este mundo, el vivir una vida no de acuerdo al mundo, el salir fuera del real llevando su vituperio, nos ha dado una aceptación en otro círculo, en el círculo divino. Destierro o círculo. Ya no como antes, estamos desterrados de la vida y costumbres de este mundo, pero estamos aceptados en el círculo divino cuando salimos fuera del real llevando el vituperio de Cristo. Que el Señor añada su bendición a esta consideración de su palabra.